Diana Junche, psicóloga, acaba de editar el libro A Terapia Yo. Pregunto, Diana, perfecto, ¿nació de la interacción con los pacientes en las consultas este libro o tiene otro origen? Efectivamente, el libro nace por todas las preguntas que me han hecho a lo largo de tantos años de trabajo profesional, y siempre me decían que querían algún tipo de bibliografía que explicara cómo funciona una terapia, los aspectos prácticos de una terapia. Y bueno, buscando bibliografía, encontré libros de autoayuda, que no es lo que, digamos, que no, digamos, que intentan reemplazar la terapia, libros de textos para profesionales con un idioma más bien críptico, y también casos relatados que no a todo el mundo le interesa. Entonces, acá están todas las inquietudes de mis pacientes, pero también las mías, y todos los mitos y prejuicios que circulan en las reuniones sociales y en la mesa familiar. Precisamente, ¿cuáles son los mitos y esos prejuicios que giran en torno a la psicología y los terapeutas? Bueno, cada pregunta, son 92 preguntas contestadas en forma breve y sencilla, también ilustradas por Mariela Montoya. El diseño de los títulos es de Rosario Rivas Leal, y van desde los mitos más básicos, como por ejemplo, dicen que la gente no cambia, que los psicólogos generan separaciones, dicen que los psicólogos provocan rupturas familiares o le lavan la cabeza a los pacientes, desde cosas así muy básicas, pasando por preguntas como, por ejemplo, creo que encontré otros caminos de sanación, creo que con mi religión me alcanza, creo que una buena amistad reemplaza la terapia, creo que un buen libro de autoayuda o internet me va a poder dar las respuestas. Hasta, digamos, lo más, digamos, comprometido, que es cómo funciona una terapia, qué es un psicodiagnóstico, qué es el secreto profesional, cómo ampara la ley al paciente, etc. Diana, leo de que usted sostiene que la terapia no solo es un modo de sanación, sino también un camino fascinante hacia el autoconocimiento. ¿De qué manera? Claro, porque conocerse, Emilio, acelera procesos. Conocerse ayuda a llegar más rápidamente y en forma más eficaz a nuestras metas. Conocerse también implica saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos dar, ¿no? Entonces, en el libro lo que trato de plantear es que si bien la terapia obviamente es una forma de sanación, hay que salirse del eje de enfermedad y salud, porque es un camino hacia el autoconocimiento, que siempre es útil y que es muy interesante. En este contexto de pandemia en que vivimos, la incertidumbre es lo que generalmente es lo que reina. Y una pregunta muy obvia, Diana, ¿cómo es realizar una sesión de terapia en forma online? Que creo reemplazaron a las presenciales, ¿no? Sí, si bien, Emilio, ya antes existía la terapia online, durante la cuarentena todas las terapias presenciales pasaron a ser online. Y tiene características específicas la terapia online, pero es un método que vino para quedarse. Eso es así, porque de algún modo genera nuevos tipos de fenómenos, como por ejemplo que el terapeuta ingresa de algún modo
en el mundo del paciente, cosa que antes no era así, ¿no? O sea, yo teniendo una sesión con mis pacientes me muestran, por ejemplo, los arreglos que hicieron en la casa, a sus hijos, las mascotas, las plantas, inclusive están más relajados porque de algún modo, bueno, me atienden con lo que tienen puesto, están por ahí acostados en la cama, sin digamos, esa necesidad, digamos, de correr. Por ejemplo, gente que ha sido antes muy impuntual, ahora se convirtió en gente más puntual. Y por el otro lado, hay cosas que no son tan buenas, porque el vínculo, Exacto. el contacto visual se corta, ¿no? Eh, Porque, sí, porque yo en este momento, cuando estoy mirando a la cámara, no te veo, pero sé que vos pensás que yo te estoy mirando, tal cual. ¿no? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que realiza la gente en virtud de la situación por la que está atravesando hoy, por el modo de vida de distanciamientos y cambios de paradigmas que se han dado, Diana? Una muy importante es el encierro, esta imposibilidad de movimiento que a mucha gente le ha afectado en forma muy profunda, especialmente a la gente que muy deportista, que realiza muchas actividades al aire libre. Luego, el duelo, por supuesto, el duelo eh, con respecto a pérdidas, pero no solo pérdidas de COVID. Fíjate vos que, por ejemplo, dos de mis pacientes han perdido una a su mamá y la otra a su papá, y me decían, bueno, pero no fue por COVID, como si hubiera una categorización diferente, ¿no? Como que, bueno, también en los hospitales le dan prioridad a los que tienen COVID. Entonces, todo lo demás, inclusive pacientes que tienen enfermedades muy graves, quedan como relegados a un segundo plano, porque la prioridad es el COVID. Y así como hizo, por ejemplo, otra característica, vos estás haciendo una entrevista o una sesión individual con respecto a un tema conyugal, y en 2 minutos esa sesión individual se puede convertir en una sesión de pareja, Exacto. porque ella lo llama al marido, el marido ingresa y ya está. ¿Qué es lo que recomienda usted particularmente a la gente para sobrellevar estos tiempos aciagos a veces? Es muy duro todo, lo de la incertidumbre, lo de la adaptación permanente a hábitos nuevos, lo de las marchas y contramarchas, el temor a contagiar, el temor a ser contagiado. Y un fenómeno que creo que va a realmente aparecer mucho en los consultorios es la culpa del sobreviviente. Porque en ese sentido hay muchas analogías con respecto a la guerra. Es decir, el que sobrevive siente una cierta culpa. Es más, Emilio, las personas que por algún motivo estaban mejor en la cuarentena, porque tenían más contacto con sus hijos, porque no tenían que estar corriendo tanto, me lo decían con culpa también, ¿no? Es decir, y con respecto a tu pregunta, fundamental es esto de animarse a seguir y también saber que nosotros nunca vamos a cortar el vínculo con la persona que falleció, por más que ésta haya fallecido, porque la verdadera muerte es el olvido, como decía Jacques Lacan. En su libro, ¿están dadas todas las respuestas o las respuestas más generales a las consultas más preocupantes que tienen los pacientes? Yo he hecho una recopilación de preguntas, Emilio, que luego las he ordenado, ¿no? Con María Inés Linares, que fue mi editora. Tardamos 3 años en escribirlo. Y, y entonces hemos tratado de cubrir todo. O sea, yo he tratado de hablar de todos los temas
tanto míos como de los pacientes, pero desde el punto de vista del paciente, y esto es muy importante, porque yo sigo siendo paciente, y porque estas preguntas a mí me hubiera gustado que me las respondan cuando yo empecé, porque son cuestiones que provienen de la práctica, ¿sí? Entonces son como muy cotidianas, con un lenguaje muy accesible, didáctico, por lo menos eso es lo que intenté. Y además es dar una perspectiva distinta, digamos, de, como usted lo decía al principio de la entrevista, Ay, tuteame, por favor, tuteame. como decía al principio de la entrevista, esa cosa críptica que a veces se maneja en el Claro, lenguaje, ¿no? claro, claro. Yo creo que esto es para difundir la terapia, para que la gente se anime a hacer terapia. Inclusive, Emilio, para aquellos que han tenido una mala experiencia terapéutica, para que se animen a volver. Aconseja cuidarnos, seguir cuidándonos y prestar atención a todos los consejos que se nos brindan para hacer frente a esta pandemia, Diana. El cuidado sí, porque es algo que creo que es, digamos, se está dando en todo el mundo, que la gente se tiene que cuidar. De todas maneras, con los cuidados creo que hay cosas que se pueden retomar, pero siempre con la distancia y sabiendo que, por ejemplo, otro de los temas que he visto es la culpa por contagiar a alguien. Por ejemplo, gente joven que sin querer, obviamente, sin saber, contagió al abuelo, que después termina falleciendo. Eso es muy duro, por eso digo, es mejor prevenir, ¿no? Muy, muy duro. Hay situaciones que son tremendas y la no despedida, es decir, la imposibilidad de hacer un ritual de despedida. Que eso, la recomendación, Emilio, es que se haga una ceremonia, sí o sí, individual con uno mismo, como a uno más le guste, o familiar o con los amigos, pero uno se tiene que despedir del fallecido para empezar el duelo. Diana, el yo, entre signos de pregunta, ¿es romper la soberbia del ser humano también? En el Qué sentido... buena pregunta, qué buenas preguntas, son todas excelentes preguntas. Sí, sí, Emilio, sí. Sí, porque si vos le preguntás a cualquiera, ¿sirve la terapia? Te van a decir que sí, No. pero para el otro, para el que tenés al lado, ¿viste? Exacto. No para vos. Entonces, esto de algún modo interpela, ¿no? Claro. Interpela a la persona que de pronto se pone a leerlo, ¿no? Pero es un texto que te acompaña y como te digo, los carteles de las preguntas y las ilustraciones le dan un aire, ¿viste? Mucho más light. En algún punto es liviana la lectura, ¿no? Sobre temas profundos, pero el enfoque es como muy accesible. Diana, le agradezco infinitamente su tiempo y la posibilidad que nos brinda de hablar de un tema tan complejo, pero bajado con una sencillez y una comprensión inmediata. Le agradezco esto. Sos un genio, es tal cual. Muchísimas gracias, Emilio. Muy amable para vos y toda tu audiencia. Un gran saludo. Gracias, un gran abrazo, Diana, muy amable. Yo también. Hasta luego. Gracias.